hay una controvertida reforma del Poder Judicial en este país. Es considerado el cambio más profundo y estructural de la judicatura de los últimos 30 años, a pocos pasos de hacerse realidad. El miércoles aprobada en la Cámara de Diputados por amplia mayoría, donde el gobierno tiene incluso 2/3 y le permite aprobar enmiendas a la Constitución sin contrapisas tras su victoria en las elecciones de junio. La reforma es considerada parte fundamental del legado que dejará Andrés Manuel López Obrador el 1 de octubre, terminando su mandato y entregándole el bastón a la presidenta electa, la primera mujer presidenta en México, Claudia Sheinbaum. El proyecto de ley plantea la elección por voto popular de ministros, jueces, magistrados y la reducción de la Suprema Corte, así como la creación de un órgano de administración judicial y de un tribunal de disciplina. Los diputados enviaron la minuta al Senado, donde aguarda su discusión. La presión creciente, tanto de trabajadores del Poder Judicial de una veintena de estados que mantienen un paro indefinido de labores en protesta y exigen diálogo abierto, como de las principales asociaciones empresariales del país que han expresado preocupación, advirtiendo un descenso en la inversión en caso de aprobarse, han provocado, entre otros movimientos, que la reunión del Pleno cambiara de sede. Los trabajadores de la Judicatura bloquearon el acceso a San Lázaro desde el martes y a pesar de las reticencias para el diálogo en la sede alterna, los diputados sesionaron. A la polémica interna se sumaba la advertencia de la Embajada de los Estados Unidos en México, calificando la propuesta como un riesgo mayor para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial de libre comercio entre los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, el cual debe ser revisado el 2026. El punto polémico de este proyecto de ley radica en la elección popular de más de 1,600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en 2 fases, mientras en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Suprema Corte como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo órgano de administración y de la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. Y en 2027 culminaría este proceso electoral con la mitad restante de las ya mencionadas. Las elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Aquí unos cuadros que amplían este informe. Pese al paro de los trabajadores del Poder Judicial y las manifestaciones contra la iniciativa, la Cámara de Diputados avalaba en lo particular la reforma constitucional con 357 votos a favor, 0 abstenciones y 130 en contra. La reforma propone que los ciudadanos elijan por voto popular directo a los 1,800 jueces, magistrados federales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente el presidente de la República se encarga de enviar una terna al Senado, el cual designa a los ministros. La reforma al Poder Judicial 2024 contempla reducir el número de ministros de 11 a 9. Además, eliminar las 2 salas de la Corte para que las decisiones se hagan en el Pleno y acortar el periodo de encargo de ministros de 15 a 12 años. En cuanto a los jueces, la reforma enviada por AMLO busca prohibir que otorguen suspensiones contra leyes generales y les establece plazos máximos de 6 meses para resolver asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales. Ok, ahora sí, volvemos contigo, querido Rafael, para esta vez analizar el tema de México. Y quisiera un poco que me expliques lo que estaba escuchando en relación a las elecciones del pasado junio, donde, según tengo entendido, se había logrado con el voto popular más o menos por encima del 50% para el partido Morena. Y sin embargo, se han quedado con más de 2/3 de los diputados y casi 2/3 en el Senado. ¿Cómo se llega a esta figura en las elecciones para tener tanto poder controlando el Ejecutivo, el Legislativo y en unos meses o años el Judicial también? Sí, correcto, Jorge Luis. Primero quería felicitarte el resumen que has presentado de
de todo lo que está sucediendo en México en este momento debería aparecer también en los medios mexicanos, porque es mucho mejor incluso que los que se han ido escuchando y circulando acá en México. Bueno, en cuanto a tu pregunta, la sobrerepresentación, que es el nombre que se le ha puesto a este tema que tú aludes, de forma muy pertinente, tiene que ver con una ley que entrega, digamos así, un máximo de 8% de representación adicional, en términos bolivianos, una especie de IAPA, es decir, cada partido puede tener hasta un 8% más de lo que realmente obtuvo en las urnas, con el objetivo, se pensaba en ese momento, de permitir que se conformen más fácilmente mayorías en el Congreso, ¿no? Tú sabes que en México no hace falta tener una mayoría clara en el Congreso, basta con que ganes por un solo voto y ya prácticamente tienes concedido, digamos, el control del poder ejecutivo. Entonces eso funciona un poquito diferente al caso de Bolivia, donde siempre estamos pendientes de si el partido que gana tiene además mayoría congresal. Entonces se hizo esta especie de ajuste. Y la trampita que se ha hecho es una trampita, porque realmente lo que resultó finalmente en la composición del Congreso es totalmente legal, es que Morena no va sola, sino que tiene dos partidos más, que son dos partidos sucursales, que son el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y entonces lo que tienes es una triplicación de esa yapa, ¿no? Si cada uno recibía solo 8, 3 por 8, 24, entonces es justamente el cálculo que tú has hecho, del 50 al 70%, porque cada partido ha recibido ese incremento, y eso se ha juntado, digamos así, en la bancada de Morena. Entonces, efectivamente, eso es lo que aquí en México se denomina el Plan C, que es un poco la idea de que se quería llegar a estas reformas a través de una mayoría de 2/3 o 2/3 partes del Congreso, porque antes en el Plan A y en el Plan B no se pudo lograr, ¿no? Porque esa mayoría no existía previamente, no la tuvo López Obrador, la tiene Claudia Sheinbaum. Y entonces aquí hay una cosa muy curiosa, que es que el Congreso sesiona antes de la inauguración de la nueva presidencia, del nuevo mandato, digamos así. Entonces, en septiembre hay un Congreso elegido en los comicios donde ganó Claudia Sheinbaum, pero el presidente sigue siendo el anterior. O sea que el 1 de octubre Claudia Sheinbaum va a llegar con el paquete constitucional aprobado, ¿no? Teniendo que administrar precisamente esta reforma de la justicia, que fue aprobada previamente. Y entonces esto, en cierto sentido, pues parece quizás una especie de afrenta a la nueva jefa de Estado, ¿no? Porque está llegando ya con todo hecho, Jorge Luis. Es decir, sí, habiendo ganado ella, habiendo conseguido ella los 2/3, quien está aprovechando de esos 2/3 es el actual presidente, ¿no? Obviamente son del mismo partido, no hay discrepancias entre los dos, pero mucha gente anda especulando sobre si de veras se trata de un regalo de despedida para Andrés Manuel López Obrador o un regalo de bienvenida para otros, un presente griego para Claudia Sheinbaum. Un caballo de Troya. Querido sí, Rafael, a ver, hablemos acerca de... Me sorprende mucho la relación que los precedentes que han existido entre los presidentes o las figuras de poder que han terminado delegando por, digamos, los temas democráticos, como corresponde, colocar un delfín de su propio partido para que gane las elecciones. No lo hemos visto con el señor Moreno, con Lenín Moreno, que realmente se desmarcó de Rafael Correa en Ecuador. Lo hemos visto, lo estamos viendo con Luis Arce y Evo Morales. ¿Cómo ves? En este momento todo debe estar muy diplomático entre Sheinbaum y López Obrador, pero no sé, ya por lo que hemos visto, estos precedentes, ¿se me hace o se te hace que podría suceder algo parecido entre estos dos? Pues va a depender mucho de esto que estamos conversando, ¿no? La reforma judicial. Algunos analistas han dicho que este es un conflicto que Claudia Sheinbaum no pidió, claro, que le va a llegar de alguna manera casi como una especie de maldición, porque no necesito explicarle mucho a nuestra audiencia boliviana qué efectos y resultados puede tener una reforma judicial de este calado, ¿no? En México es mucho más profunda que la que hicimos en Bolivia a partir de 2011. Es que es elegir a mucha gente. ¿Cómo van a hacer eso? Sí, son 1.633 cargos en una primera fase. Incluso se ha hablado de una boleta, aquí le llaman boleta a nuestra papeleta electoral,
de 300 nombres, ¿no? Sí. Es decir, pobres electores mexicanos. El voto aquí es voluntario, no es obligatorio. Pero sin duda alguna, si te acuerdas, Jorge Luis, la cantidad de gente que anuló su voto o votó en blanco el 2011, el 2017, por una serie de razones, pero yo creo que una de las principales era abrir una papeleta con 74, creo que fue la primera la elección, es una cosa absolutamente imposible, es decir, es un verdadero laberinto. Y entonces entregarle la obligación o el deber a los electores de escoger a los jueces es un despropósito y por eso no ha sido aplicada, con las excepciones de Bolivia, Estados Unidos, Suiza y ahora México, ¿no? Es decir, que Estados Unidos en los estados, porque los jueces federales, la Corte Suprema, esa no la eligen los ciudadanos. Así es, correcto. Y también la elección en los estados, en Estados Unidos, tiene una serie de objeciones, críticas, evaluaciones negativas. Es decir, no ha sido la mejor de las soluciones, pero bueno, los efectos están amortiguados porque se trata más bien de asuntos más locales, ¿no? Correcto. El problema básico de Bolivia de haber elegido la cúpula del Poder Judicial y el problema que va a tener ahora México por hacer lo mismo en situaciones mucho más complejas, ¿no? En un país de más de 100 millones de habitantes, es básicamente que los jueces que tocan las causas más importantes se han partidizado, se han politizado. Y todos ellos entonces están actuando en función de las estrategias electorales, en función de lo que pueden ser los estados de ánimo de la ciudadanía, es decir, distraen la atención que tienen que tener en la aplicación de la ley en asuntos que no son parte de su campo de trabajo, ¿no? Y entonces eso es lo que se ha venido en México advirtiendo desde el primer día, es decir, el ejemplo de Bolivia ha sido tocado en muchos programas de televisión, ha estado aquí en México el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, una voz completamente autorizada por haber sido además presidente del país, presidente de la Corte Suprema. Él les ha dicho a los mexicanos, con toda la autoridad y el prestigio que tiene, que es una muy mala idea, que Bolivia está arrepentida de haber hecho esto. Sí. Sin embargo, bueno, ya sabes, el 1 de diciembre volveremos a votar por jueces. Y volveremos a votar nulo. Es muy posible, sí, sí. Y entonces, bueno, es decir, esta es una situación muy, muy única, para mí excepcional. Pero bueno, tú me preguntabas sobre esto de los delfines y las sucesiones, ¿no? Yo un poco me desvié de tu pregunta. No, estaba bien. Yo creo que en general Sheinbaum va a tener que sufrir la reforma del Poder Judicial, más que aplicarla, sufrirla. Porque en este momento ya hay una huelga. No hay vuelta atrás, ojo, ¿no? No hay vuelta atrás, es una reforma constitucional que además está siendo hecha a tropezones. Es decir, en esas sesiones maratónicas donde la oposición grita, donde se tiene que abrir paso en medio de los alaridos, la votación. Los diputados aquí se han reunido en un gimnasio, ¿no? Porque la sede estaba, digamos, en dificultad de abrirles para la sesión, porque además había una digamos, objeción judicial para que se discute el tema. Entonces, al cambiar de sede, resolvieron de alguna manera eso. Me hacía recuerdo un poco a la pobre Asamblea Constituyente Boliviana escapando de los manifestantes en Sucre, escapando hasta Oruro. Pero bueno, es un conflicto el que está en este momento en curso y las consecuencias electorales sistema pueden ser catastróficas, ojalá no sea así, por supuesto, pero yo creo que sí es complicada la situación. Es un presidente que deja este regalo y que de alguna manera quiere pasar a la historia por haber electoralizado, o lo que él diría, democratizado el Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, es muy pronto todavía para evaluar, pero te puedo decir que en general muchos de los análisis han sido muy pesimistas al respecto. Ahora viene una parte todavía más delicada, Rafa, porque en este momento México se ha convertido en los últimos años, justamente por esta
relativa independencia judicial que existe, o por lo menos que se mantenía y que estaba dando cierta tranquilidad a los inversores, que es lo más importante, se ha convertido en el socio estratégico comercial de Estados Unidos debido a este quiebre que desea hacer con China, ¿no? Las empresas estadounidenses, además por la cercanía, por la mano de obra, están optando por México, Canadá lo propio. Hay un tratado de libre comercio que beneficia enormemente a México. Sin embargo, ahora la calificación crediticia de México ha caído, según una importante calificadora internacional, y a esto hay que sumarle que entonces la necesidad de Estados Unidos continúa, no quiere seguir llevando sus fábricas a China. ¿Dónde se va a ir toda esa inversión? ¿Cuáles van a ser los países beneficiados? Porque los inversores estadounidenses ya están preocupados, ya están viendo la forma de salir. Bien, yo creo que el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, fue uno de los recientes críticos de la reforma judicial. Se atrevió a decir que estaba en desacuerdo. Sufrió una serie de ataques verbales, por supuesto, por haberse inmiscuido, digamos, en el debate interno mexicano. Luego, de alguna forma, al día siguiente retrocedió un poquito. Le dijeron que si en Estados Unidos se eligen jueces, ¿por qué estaba en contra de que se lo hiciera en México? Él les aclaró lo que tú has dicho, que no es lo mismo, que no son sistemas iguales. Y ahí quedó un poco el impasse, ¿no?, que tuvo el embajador de Estados Unidos en México. Yo creo que lo que va a suceder en realidad es que la reforma judicial va a provocar más trastornos y más complicaciones en la administración de la justicia en general, pero que no va a tener un efecto muy contundente sobre el tema de las inversiones, porque los candidatos, al igual que sucede un poco en Bolivia, aunque aquí hay otra fórmula, los candidatos que van a aparecer en la papeleta electoral van a ser nombrados por el Congreso, como sucede en Bolivia, pero también por el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, y también por el Poder Judicial desfalleciente, podríamos decir, que va a tener la posibilidad de nombrar a un tercio de los candidatos. A partir de ahí se va a hacer un sorteo y van a salir, digamos, una serie de personas que probablemente sean muy seguidoras del partido de gobierno, como sucedió en Bolivia otra vez, ¿no? Ahora, esos jueces en realidad nombrados por el partido de gobierno y consolidados por la votación popular, porque el elector en realidad no está escogiendo entre nadie diferente, sino entre los miembros de una misma agrupación, como sucedió en Bolivia. Entonces, yo creo que esos jueces no van a atentar contra las inversiones. Tengo la sensación de que eso será así, en la medida en que Morena será muy de izquierda, lo que tú quieras, pero todos los mexicanos saben que no pueden ahuyentar inversiones y que su futuro y destino económico está pegado al de Estados Unidos. Entonces, eso me parece que ha cambiado y quizás se lo ha dramatizado un poco, pero yo creo que en realidad los efectos negativos no van a ser sobre las inversiones, sino sobre la administración propiamente de la justicia, por el caos que se va a venir, por el hecho de que la carrera judicial va a quedar, digamos, prácticamente frenada, por el hecho de que vas a cambiar de un sopetón una cantidad de jueces que están en este momento juzgando sobre determinadas materias y que se van a tener que ir a su casa. Y van a llegar unos que no sabemos si serán reelectos o los mismos que estaban o nuevos, que van a tener que volver otra vez a estudiar cada uno de los casos. Ahí están, creo, las cuestiones más preocupantes, digamos así, de esta reforma, Jorge. Rafael, ha sido un placer conversar contigo durante todo el programa. Te agradecemos un montón por tu participación y siempre por la opinión informada que tienes. Muy bien, pues un abrazo y nos estaremos viendo en otra ocasión.